Ok, buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a este webinar de Casio, este bloque de webinars de invitados especiales. Hoy tenemos el gusto de tener una ponencia que es sumamente importante, interesante para todos los que están frente a grupo, que hacen investigación y los que trabajan con tecnología. Sin duda van a ser un tema muy interesante. En este bloque de webinars serán grabados, ahora ya está iniciada la grabación. Serán grabados y se subirán en nuestro sitio web y podrán después también revisar el material o compartirlo con sus colegas. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar a la doctora María Guadalupe Simón Ramos. Ella es docente investigadora de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es además coordinadora de la acentuación en enseñanza de las matemáticas de la licenciatura en esta misma unidad. Es doctora y maestra en ciencias con especialidad en matemática educativa por el CINVESTAB y egresada de la licenciatura en física y matemáticas por el IPN. Ha participado en congresos nacionales e internacionales relacionados a la enseñanza de las matemáticas. Perdón. De las matemáticas y con perspectiva de género. La línea de investigación que ella cultiva es género y matemáticas, lo que le ha permitido incursionar en un campo hasta ahora poco explorado en la disciplina. Es autora y coautora en publicaciones relacionadas con la matemática educativa y la perspectiva de género, entre ellas con la Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, el Acta Chantier y el Boletín de Educación Matemática. Es coautora junto con la doctora Rosa María Farfán del libro Construcción Social del Conocimiento, el caso de género y matemáticas. Es integrante de la Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa, del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa y de la Red Temática de Investigación CONACYT, CITEC, relacionado a la Red de Ciencia, Tecnología y Género. Hoy ella nos comparte el webinar denominado Uso del conocimiento matemático e integración de la tecnología en el aula de matemáticas de secundaria, un análisis con perspectiva de género. En a través de diversos ejemplos, se mostrará cómo es posible integrar el uso de la calculadora graficadora de diseños didácticos como objetivo promover el uso del conocimiento matemático. A la par, se realizará un análisis comparativo sobre cómo niñas y niños interactúan con el conocimiento matemático, teniendo una herramienta tecnológica como mediadora. Entonces, le dejo la palabra a la doctora Guadalupe. Muchas gracias, doctora Méndez. Buenos días a todas y a todos. Me da gusto estar en este espacio que está destinado para compartir con las profesoras y los profesores sobre algunos aspectos que llevamos a cabo cuando tratamos de integrar la tecnología en nuestras aulas y más cuando tratamos de integrarla en la formación de futuros profesores de matemáticas. La presentación que yo tengo para ustedes el día de hoy trata de involucrar todos estos aspectos que yo realizo en mi labor diaria con los estudiantes de la acentuación en enseñanza de las matemáticas, pero también que tienen que ver con mi línea de investigación. Espero que sea de su interés y que se puedan llevar alguna que otra herramienta para poner en práctica en sus aulas. Entonces, voy a poner mi presentación. Y espero que la estén viendo. Sí. Gracias, Claudia. Ok. Bueno, ¿para qué introducir tecnologías digitales en el aula de matemáticas? Esa es una de las preguntas con las que quisiera comenzar a reflexionar este día con ustedes. Si pensamos desde la matemática educativa, podría haber visiones distintas o muchas propuestas sobre para qué nos serviría introducir tecnologías digitales en el aula de matemáticas. Por ejemplo, el doctor Santos Trigo dice que
el empleo de herramientas computacionales para la construcción de conocimiento matemático de los estudiantes facilita la identificación e implementación de estrategias de resolución y potencia el repertorio de las heurísticas. Bueno, solo es una definición que quería que vieran. Otra propuesta es que permite la articulación de diferentes registros alrededor de un objeto matemático en particular. Bueno, podríamos analizar mucho las propuestas desde la matemática educativa, desde los diferentes autores, desde las diferentes teorías, pero finalmente lo que las y los docentes de matemáticas queremos es lograr el aprendizaje o la construcción de conocimiento matemático desde algunas perspectivas. Si eso es lo que queremos, si en verdad queremos lograr el aprendizaje, entonces tendríamos que pensar en cómo es ese ambiente de aprendizaje de mi aula. Este concepto de ambiente de aprendizaje se introdujo en la reforma educativa del 2016. En parte se introdujo porque está muy de moda y existe mucha información sobre este concepto, pero me parece importante porque embona muchos de los elementos que son necesarios cuando planeamos nuestras clases de matemáticas o clases de cualquier otra área del conocimiento. Podemos definir un ambiente de aprendizaje como el conjunto de factores que favorecen la interacción social y de aprendizaje creando ambientes positivos. Bueno, esta es solo una definición. Pero ¿cuáles son estos factores? Pues van a ser factores físicos, factores personales, factores pedagógicos. Y es ahí donde podemos encontrar a la tecnología digital como uno de esos factores físicos que nos van a favorecer el aprendizaje. Pero también, o sea, no solo es la tecnología digital, sino también esos diseños didácticos que nosotros planeemos, que nosotros estemos todo el tiempo innovando para poder integrar esa tecnología. Pero hay otro elemento del que no nos podemos olvidar, que es la diversidad que existe en nuestras aulas de matemáticas. Aquí hice una lista de todas las posibles características que pueden tener nuestros estudiantes dentro de un aula escolar, la que sea. Podemos tener estudiantes de diferente origen étnico, podemos tener estudiantes de diferentes orígenes socioeconómicos, tal vez nos toque algún estudiante con alguna discapacidad, ya sea física, intelectual, sensorial, psíquica, y hay un montón más de tipos de discapacidad. Nuestros estudiantes tienen diferentes características físicas. Podemos tener altos, bajitos, atléticos, bailarines, aquellos que prefieran leer o actividades artísticas. También sabemos, y es muy notorio, que nuestros estudiantes tienen diferentes motivaciones e intereses y estas se van a reflejar en sus actitudes en nuestras clases, con diferente desempeño académico, aquellos que tienen capacidades sobresalientes o que están dentro de la media o que necesitan de nuestro apoyo más constantemente. Y hay una característica en la que pocas veces nos detenemos, que es el sexo, que tenemos aulas donde hay casi el 50% de mujeres y casi el 50% de hombres. Y regularmente no diseñamos considerando esta característica tan notoria y tan importante. En la acentuación en enseñanza de las matemáticas, donde yo trabajo, buscamos que esos futuros profesores que estamos formando tengan conocimiento de las diferentes perspectivas teóricas desde las cuales pueden construir un diseño para sus clases de matemáticas. Entonces, el diseño que les voy a presentar está pensado desde la teoría socioepistemológica. Tal vez algunos ya la conozcan. Para quienes no la conocen tanto, integré aquí una diapositiva que me parece será rápida, muy rápida como para entender la teoría, pero sí rápida para entender cómo es que estructuramos el diseño de esta situación de aprendizaje que les voy a presentar. Estos diseños didácticos tienen
3 etapas, una etapa factual, una etapa procedimental y una etapa simbólica. En la etapa factual buscamos que los estudiantes puedan explorar a través de situaciones de su propio contexto, aspectos donde la matemática les puede ayudar a tomar alguna decisión. Buscamos con esto llevar a los estudiantes a estar en situación de aprender, es decir, que tengan abiertos todos sus canales para recibir la información o recibir las actividades que nosotros estamos planeando. Después de esa etapa existe una procedimental, es en la que se construyen procedimientos que van a operar sobre hipótesis que se construyen dentro de la misma situación. Es decir, hasta este momento no les hemos mencionado específicamente cuál es el tema que se va a tratar, no hemos hablado de ninguna definición, sino que todos los objetos matemáticos o conceptos matemáticos están emergiendo a través de su interacción con la actividad que hemos propuesto. Y finalmente, la parte simbólica, todas esas vivencias que pasaron durante la etapa factual y la etapa procedimental se convierten en evidencia de que existe ahí un objeto matemático que es el que me está permitiendo reflexionar, analizar, predecir, tomar una decisión. Y entonces puedo decir que han internalizado o pueden hacer uso de ese conocimiento matemático que yo pretendía que fueran construyendo a partir de todas las etapas que ya vivieron. Bueno, los diseños de la teoría socioepistemológica se caracterizan por la transversalidad del conocimiento, es decir, van a salir de la matemática para relacionarse con otras áreas del conocimiento en las que tienen mucho sentido, y por su construcción social, es decir, entra en juego el individuo, el estudiante, con todo su saber, con todas sus experiencias, con todo su conocimiento para poder ir construyendo ese conocimiento que pretendemos al que llegue. El diseño que les voy a presentar lo titulamos en ese momento Matemáticas para tomar decisiones o ¿qué paquete de teléfono celular te conviene más? Tengo que contarles que este diseño ha sufrido muchos rediseños, es decir, en algún momento fue pensado por mí para mostrar a estudiantes que estaban cursando su primer semestre de matemáticas básicas a nivel superior. Fue pensado para mostrarles que en verdad, aunque su programa estaba lleno de conceptos y procedimientos matemáticos que debían dominar y ellos no podían ver cómo la matemática estaba en la vida real, yo quería mostrarles que en efecto la matemática estaba en la vida real y solo quedó como una demostración. Con el tiempo este diseño se fue modificando hasta que llegó a las manos de mis estudiantes y junto con ellos fuimos rediseñando y repensando las actividades y actualizando la propuesta que se hacía en esas actividades porque dado que trabajamos con paquetes de teléfonos celulares, estos van variando conforme la tecnología avanza, conforme se necesita poner a disposición de los compradores o de los usuarios otro tipo de, de facilidades. Y justo ahora creo que este diseño podría sufrir más rediseños considerando la situación que estamos viviendo y el uso de datos y de internet y de teléfonos celulares, computadoras, tabletas que se está dando actualmente. Bueno, está pensado para número, álgebra y variación de secundaria. Y el aprendizaje esperado es analiza y compara situaciones de variación lineal a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica. Interpreta y resuelve problemas que se modelan con estos tipos de variación. Bueno, este diseño con rediseños adecuados podría estar en primero, segundo, tercero o incluso en bachillerato. Aquí puse las 3 fases de la situación de aprendizaje, tal como las pensamos para llevar a cabo las actividades. Y una de las primeras preguntas que les hacemos en la etapa factual para empezar a explorar es, ¿cuál es el uso
que das a tu teléfono celular. Entonces empiezan a surgir respuestas de los estudiantes que parten de su experiencia y el uso que realmente dan a su teléfono celular. En la segunda etapa, buscamos que al presentarles varios paquetes elijan cuál les permitiría estar mejor comunicados de acuerdo a ese uso que hacen de su celular. Y en la etapa simbólica les pedimos tomar una decisión o sobre el uso que darán en el futuro a su paquete de teléfono celular. Les voy a presentar ahora la situación tal como quedó. Nosotros manejamos dos formatos, uno para el estudiante y uno para el docente. Les muestro el del estudiante y tiene una serie de actividades, actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4, 5, 6, y abajo tiene algunos ejercicios complementarios, 7. Entonces tiene 7 partes que en ningún momento aparece por ahí que vaya a haber una etapa factual, una etapa procedimental y una etapa simbólica. No nos interesa que los estudiantes se enteren de eso. Eso es más bien para el uso que hacen los docentes. El otro formato que manejamos nosotros es para el docente. Es decir, si este material llega a manos de un profesor, sepa qué eje va a tratar, qué aprendizaje esperado está trabajando y aquí sí tenemos las etapas, que tampoco las manejamos de la manera con su nombre teórico, sino como inicio, desarrollo y cierre, que sería inicio, la etapa factual, el desarrollo, la etapa procedimental y el cierre es su etapa simbólica. Y ponemos en este formato una serie de recomendaciones de cosas que puede hacer el docente, preguntas que puede hacer, respuestas que puede esperar de sus estudiantes, discusiones y reflexiones que puede generar, porque hemos identificado que cuando presentamos un diseño en el formato del alumno, que no tiene indicaciones, no tiene más que las actividades del alumno, lo que puede pasar es que uno piense que al entregar la actividad impresa a los estudiantes, la magia va a suceder. Y después de haber contestado todas las preguntas y llenado todas las tablas y dibujado todas las gráficas que les pedimos, ya van a aprender matemáticas. Y no es así. Se necesita que haya una interacción entre las personas que compartan sus conocimientos, sus experiencias, que reciban retroalimentación del docente o retroalimentación de sus compañeros, que escuchen lo que los demás están compartiendo y así ir generando las reflexiones sobre el concepto matemático. Entonces les decía que en la etapa de inicio o factual, primero exploramos qué uso hacen de su teléfono celular y después les proponemos como primera actividad que decidan cuál paquete de telefonía celular les convendría si tienen poco dinero. Entonces aquí mostramos el paquete de 20 pesos que dura un día, el paquete de 50 pesos que dura 7 días y les pedimos analizar y que elijan qué paquete les permitiría estar comunicados. Entonces, pueden surgir aquí diversos análisis. Es decir, si compro el de un día porque solo tengo 20 pesos, ya, solucioné mi problema. Pero si tengo un poco más de dinero y decido que por el costo de un día, que sería de 7 pesos con 14 centavos, me convendría más comprar el de 50 pesos que el de 20 pesos, dado que el de 50, me va a durar 7 días. O tal vez se podrían hacer las operaciones de si abono cada día 20 pesos, cuando pasen 7 días me habré gastado 140 pesos, cuando pude haber gastado 50. Bueno, esa decisión puede estar en términos del costo del paquete y los días que me dure, pero también puede estar en términos de cuántos megas me gasto al día si necesito estar conectada.
para navegar en Internet, por ejemplo. O cuántos megas me gasto al día si uso mucho las redes sociales. Entonces, esta es apenas la etapa de inicio o factual. En la etapa de desarrollo, la etapa procedimental, lo que quiero es que comiencen a formalizar algunos procedimientos que ya empezaron a surgir desde la etapa de factual, pero para tomar otro tipo de decisiones. En esta les presentamos y discutimos sobre cuánto saldo abonan regularmente a su celular. No en una situación extrema como hace rato que tienen 20 o 50 pesos, sino cuánto abonan regularmente. Y presentamos la información de cierta compañía que tiene esta información actualmente en su página de internet. Bueno, eso hace un mes. Ahorita probablemente dada la situación ya los paquetes cambiaron un poquito. Les mostramos la información de cuántos megas tendrían para navegar, llamadas y mensajes ilimitados, redes sociales ilimitadas y la vigencia de su paquete. Y con esta información pedimos que llenen una tabla. En esta tabla les estamos animando a explorar cuál sería el costo de su paquete por día y cuántos megas aproximadamente tendrían para navegar por día. Esto de calcular cuántos megas tengo para navegar en Internet por día nunca había sido tan importante para mí como ahora. He tenido la mala fortuna de que la compañía que nos provee de Internet nos dejó sin ese servicio durante 3 o 4 días. Y entonces ahí sí tuve que estar calculando cuántos megas tendría yo para gastar todos los días y realizar mis actividades de trabajo y mis actividades de redes sociales. Bueno, una vez en esta actividad, una vez que se tiene esta información, presentamos a los estudiantes por medio de el emulador o un graficador o lo que tenga uno a la mano, esta gráfica. Y les pedimos primero que identifiquen cuál correspondería a cada paquete. ¿Cuál sería el paquete de 150? ¿Cuál sería el paquete de 200? Entonces, lo que tenemos aquí considera que sería un gasto más o menos regular de megas y se grafica el gasto de megas por día. En esta parte es donde depende cómo hayamos planeado las actividades que puede sufrir muchos diseños. Por ejemplo, nosotros la planeamos con los estudiantes para solamente mostrar las gráficas, es decir, teníamos nuestra pantalla y decíamos, no sé, quiero que comparen esta y esta, las graficamos. La tecnología me permite hacer un zoom que solo considere los días que necesito. Por ejemplo, hasta aquí solo me muestra desde el día 0 hasta el día 34 y puedo manipular y ver cuánto sería lo que me queda en megas en esas fechas. Pero si tenemos la oportunidad de que cada uno de los estudiantes tenga un equipo y pueda graficar y pueda interactuar y discutir con un grupo de 2 o 3 estudiantes, eso estaría mucho mejor, porque además de mostrarles y que se acerquen a leer la información, los datos desde aquí a la pantalla, ellos podrían usar diferentes herramientas para ubicarse en los puntos que se muestran en que se muestran en la pantalla. Es decir, por ejemplo, al día, no sé, al día 10, analizar cuántos megas les quedarían disponibles para seguir navegando y comparar con otro paquete si les quedaría la misma cantidad de megas, ya se les estarían acabando.
o tendrían que hacer un reajuste en el gasto que hacen de sus paquetes de telefonía celular. ¿Qué más? Les quería decir de esto. Se podría, y entonces surgen conceptos matemáticos como de la pendiente, sin que estemos definiendo de por sí ya esos conceptos, sino que los estudiantes empiezan a explorarlos antes de tener un acercamiento con la definición o el concepto, a través de nociones de la situación que les están diciendo qué es lo que está pasando, con cuál pago más, con cuál pago menos, cuál me rinde más, cuál me va a dar más megas para navegar diario. Y así ellos pueden tomar una decisión sobre qué tipo de paquete elegirían. Aquí lo padre es lo que me permite hacer la tecnología, es decir, interactuar, ver en qué punto estoy y no tengo que ir necesariamente a tabular punto a punto y tomar, no sé, media hora de la clase para que los estudiantes puedan tabular los 30 días del mes y ver cuánto van gastando, sino que aquí tengo ya toda la información al alcance y me puedo concentrar en que el análisis esté sobre lo matemático, sobre la matemática que está ahí involucrada y no solamente en procedimientos rutinarios. Pues después de este análisis que les decía yo, puede quedarse solo en mostrar o puede quedarse en que los estudiantes tengan la oportunidad de graficar, de analizar, de cambiar los valores de la pendiente y, e incluso se pueden generar paquetes que no existen, pero ellos dirían, bueno, con este paquete me saldría mejor las cuentas y podría yo administrar mejor los megas que uso cada día. Después de eso, les pedimos que den una expresión matemática que les permita calcular el número de megas que tienen disponibles después de cierto número de días de haber contratado su paquete. Entonces, lo pueden hacer con la gráfica, es decir, me sitúo en el día 20 y veo de acuerdo al tipo de paquete que tengo cuántos megas me quedan para seguir gastando, o me sitúo o hago la operación en mi mente y decido cómo debo expresarla para que me dé exactamente esa cantidad de megas que a mí me quedan disponibles. Entonces, estamos haciendo lectura de gráficas, estamos avanzando hacia proponer una expresión matemática para ese dato que yo quiero obtener. Y finalmente, en el cierre, les pedimos que calculen su gasto en megas, que cuál sería la expresión que les daría el gasto en megas que les queda el gasto en megas que llevan hasta ese momento. Entonces aquí ellos tendrían que elegir y pueden constatar si la expresión matemática que dieron antes es la correcta o si usaron el dato de otro paquete o si están usando información de otro tipo de información de la que existe en la tabla. Y finalmente les pedimos dar la ecuación, o sea, en estos términos, que les permita calcular el número de megas que tienen disponibles después de tantos días de haber contratado su paquete. Es decir, ahí se involucra un elemento más. Y si graficáramos ese elemento más, tendríamos más aspectos para analizar de manera gráfica con nuestra herramienta digital, que en este caso, olvidé mostrarles, es la gráficas y tablas de la calculadora graficadora Casio. Y entonces, el diseño está creado de tal manera que la herramienta se vuelve en el medio que me permite interactuar con el objeto matemático y a través de el contexto en el que estoy desarrollando mi situación de aprendizaje. No es la herramienta únicamente el fin o no se convierte únicamente
aquella que solamente me va a servir para hacer operaciones o sin sentido, o para mostrar gráficas que tampoco van a tener sentido para los estudiantes. Y es en este momento que quisiera comenzar a hacer con ustedes la reflexión sobre con perspectiva de género. Es decir, este grupo del que yo les estaba mencionando, las mujeres, para quienes regularmente no diseñamos o no pensamos nuestros diseños para el aula, que voy a mostrarles datos donde se muestra que ellas de alguna u otra forma no se sienten incluidas en una clase donde el centro o el foco es la tecnología o donde se han cambiado algunas cosas y se trabaja con tecnología. Las situaciones de aprendizaje, por la forma en la como están diseñadas, por los fundamentos teóricos que están detrás de ellas, ya representan en sí una ventaja para ciertos grupos dentro de nuestras aulas que a veces quedan rezagados. Estos grupos que tienen que ver con la diversidad que hay en nuestras aulas. Pero en una clase donde integramos tecnología puede suceder que aquellos estudiantes que no han tenido muchas oportunidades de trabajar con esas tecnologías o no han tenido acceso a tecnologías que la mayoría tenemos en nuestro día a día, no se sientan cómodos al trabajar con ellas. Y entonces se rezaguen y no trabajen como quisiéramos en la aula, no interactúen como quisiéramos con esa herramienta que creemos va a hacerles, a llevarles a entender mejor los conceptos matemáticos. Y para eso planteé 3 preguntas para la reflexión. Es decir, en el caso de las mujeres y los hombres, ¿cómo son nuestros primeros acercamientos con la tecnología? Bueno, actualmente nuestros primeros acercamientos con la tecnología digital van a ser a través de videojuegos, uso de equipos de cómputo, teléfonos inteligentes, televisión inteligente, pero es justo donde surgen ciertas diferencias respecto al uso que hacemos de la tecnología las mujeres y los hombres. En este caso, les voy a mostrar algunos resultados de un estudio que hacen año con año en mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y el INEGI, sobre muchos temas. Este es solo uno de los 10 o 15 temas, no recuerdo cuántos son, que tratan en este material que generan año con año. Y en este nos muestran los usos de la tecnología que hacen hombres y mujeres. En este caso, los principales usos de Internet. Probablemente no alcancen a ver las etiquetas de la gráfica, pero lo que importa aquí es que hacemos usos diferentes, mujeres y hombres, de Internet. Por ejemplo, los hombres hacen más uso de Internet para descargar software. También para interactuar con el gobierno, es decir, realizar trámites, hacer pagos al gobierno, descargar documentos. También para ordenar y comprar productos, para hacer operaciones bancarias en línea, para ver contenidos audiovisuales. Y las mujeres, hay para entretenimiento. Y las mujeres solemos hacer más uso de Internet para comunicarnos. Eso es algo muy importante. Y por lo tanto también hacemos más uso de redes sociales, porque ese es el medio que tenemos para comunicarnos. Y para obtener información y para el apoyo a la educación y o capacitación. Entonces son usos diferenciados muy evidentes. Y los equipos principales que usamos tanto hombres como mujeres para conectarnos, el teléfono inteligente está más o menos a la par. Más hombres usan computadora portátil y más hombres usan computadora de escritorio. Tabletas, no hay mucha diferencia. Smart TV, más hombres usan las Smart TV, es decir, están ocupando más de su tiempo para el entretenimiento. Y más hombres usan consolas de videojuegos para comunicarse.
Es decir, sí existe un uso diferenciado de los equipos de cómputo y de nuestro acceso a Internet. Y podemos notar que sí existe un cierto alejamiento de las mujeres con, con cosas que tengan que ver con tecnologías más avanzadas, como por ejemplo la descarga de software. Los hombres lo hacen con más, lo hacen más comúnmente. Y las mujeres usan más Internet y sus equipos para comunicarse con los seres queridos, la familia, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia seguramente mucho, y los hombres más para el entretenimiento, consolas de videojuegos, Smart TV. Y por otro lado, bueno, una cosa es el uso de Internet, equipos de cómputo, y la otra es la elección profesional a nivel superior. Es decir, las estudiantes y los estudiantes pasan por nuestras aulas, tienen clases de todas las ciencias, tienen clases de matemáticas con nosotros, pero pareciera que a las mujeres les estamos diciendo todo el tiempo el contexto, la televisión, la familia, nosotros mismos, qué áreas son las que deben elegir cuando estudien una carrera universitaria. Y les digo, pareciera que les estamos indicando hacia dónde, porque tenemos esa función principal, por ejemplo, en nuestro caso, de mostrarles el gusto por las matemáticas, de incentivarlas para que les gusten las matemáticas, y pareciera que no lo estamos logrando. Pero aquí podemos ver que las áreas muy cercanas a matemáticas, como agronomía, hay más hombres, ingeniería, manufactura y construcción, hay muchos más hombres. No se diga tecnologías de la información y la comunicación, hay muchos más hombres. Ciencias, matemáticas y estadística, pareciera que ahí hay a la par hombres y mujeres. Ahorita vemos que no es así. Administración y negocios, hay más mujeres. Ciencias sociales y derecho, más mujeres. Artes y humanidades, más mujeres. Y educación, muchas más mujeres. Si nos fijamos en esta que les decía de ciencias, matemáticas y estadística, podríamos decir, no, estamos haciendo bien nuestro trabajo. Más o menos hay la misma cantidad de mujeres y de hombres. Pero hagamos un zoom a la parte de, a esta parte de ciencias, matemáticas y estadística, y nos vamos a encontrar con que esta se divide en otras tres. Y de esas tres, ciencias biológicas y ambientales tiene muchas más mujeres. Ciencias físicas, químicas y de la Tierra tiene muchos más hombres, y matemáticas y estadística tienen muchos más hombres. Entonces, pareciera en un inicio que había igual cantidad de hombres y de mujeres en esas áreas, pero no es así. Cuando presento estos datos y doy esta información, suele suceder que los docentes y las docentes recordamos a esas estudiantes, mujeres exitosas, líderes, y decimos, no es cierto, las mujeres más o menos están entrándole a las matemáticas y les gustan y trabajan duro y son buenas, pero la realidad es que no van a elegir una carrera relacionada con matemáticas, ni ingeniería, ni nada que tenga que ver con tecnologías, y y en verdad uno cree que estamos perdiéndonos del talento de ellas. Y más ahora que estas áreas de tecnología, ciencias, física, ingeniería, matemáticas, necesitan de mucho de personas que se dediquen a ellas porque son las carreras del futuro. Entonces, quisiera compartir ahora con ustedes recomendaciones para trabajar situaciones con perspectiva de género, en especial cuando buscamos introducir actividades donde se use la tecnología. Y lo principal es que las mujeres necesitamos ser reconocidas como sujetas constructoras de conocimiento matemático y de conocimiento de todo tipo, porque siempre hemos estado ocultas. Se conocen pocas mujeres matemáticas. Si uno pregunta a los estudiantes o incluso a los docentes cuántas mujeres matemáticas conocen, pues van a ser las típicas, 2 o 3. Entonces necesitamos, para empezar,
que las mujeres seamos reconocidas como sujetas constructoras de conocimiento matemático. Necesitamos, por lo tanto, mostrar a las estudiantes y a los estudiantes a más mujeres trabajando con matemáticas y tecnología, ya sea en la historia de las matemáticas o en la historia de la computación, pero también que, por ejemplo, la persona que dirige el laboratorio de cómputo ya no sea el tradicional hombre ingeniero que está a cargo de esa actividad, sino que haya mujeres también ahí, en esos espacios. Que las mujeres interactúen y trabajen más con la tecnología, pero no para estas actividades que ya realizan de comunicación, de apoyo a la educación, sino que, por ejemplo, se entretengan más con la tecnología, la usen para aprender más cosas sobre la misma tecnología. Y también necesitamos integrar contextos diversos para nuestros diseños didácticos. Regularmente realizamos diseños para aquellas actividades que son muy propias de lo tradicional que realizan los hombres. Por ejemplo, el taller mecánico, la construcción, este tipo de actividades tradicionales. O, bueno, los deportes, que regularmente más hombres son los que los practican, están ahí también. Necesitamos integrar contextos que tengan que ver con la salud, con los cuidados, con todas aquellas actividades que se han quedado en el terreno de lo privado y que regularmente somos las mujeres quienes nos hacemos cargo de ellos, pero que también requieren de mucho análisis matemático y hay investigación al respecto y también ya hay diseños didácticos al respecto. Necesitamos también desestereotipar comportamientos, es decir, o asignaciones dentro del aula, a quienes les pedimos que hagan el trabajo delicado y a quienes les pedimos que hagan el trabajo de fuerza, por ejemplo. Aunque no lo crean, las y los profesores seguimos atribuyendo el trabajo de las mujeres, el éxito de las mujeres a que trabajan mucho y el éxito de los hombres a que tienen un talento natural. Podríamos decir que no, pero si tenemos una conversación más larga o les hacemos una entrevista o los observamos en sus aulas, vamos a darnos cuenta que sí. También les propongo que fomenten equipos de trabajo diverso, es decir, no el tradicional equipo de las amigas o de los amigos, sino que haya hombres y mujeres en los equipos que tengan intereses diferentes, motivaciones diferentes, desempeños diferentes dentro del aula. Es decir, toda esta diversidad forme parte de un equipo para que se note que la diversidad enriquece nuestros diseños didácticos. No permitir que se infravalore la habilidad de las mujeres en el uso de la tecnología. O no permitir que se quite a las mujeres de trabajar con la tecnología porque no lo están haciendo bien, porque no conocen la herramienta, porque no se han familiarizado con ella. Necesitan ese espacio para poder tener esa oportunidad de explorar con la herramienta y con el objeto matemático con el que queremos que exploren. Y necesitamos también conformar equipos colaborativos diversos, como les decía yo hace un momento. Esta se repitió. Bueno, es lo que preparé para ustedes, una amalgama de aspectos que tienen que ver con diseños para el aula, situaciones didácticas para el aula, cómo introducir la tecnología, para qué nos ayudaría y, por supuesto, estas situaciones de perspectiva de género. Sería todo de mi parte, Claudia. Espero sus preguntas o intervención. Gracias, doctora Guadalupe. Abrimos un espacio para preguntas, si desean hacerlo por medio del chat, o bien si alguien por el chat comunica que quiere abrir su micrófono, lo puede hacer. Hay un comentario en el chat del maestro José. Menciona que es interesante el concepto que tienes del uso de la calculadora en la clase de matemáticas
ya que la usas con un propósito que es dejar que la calculadora haga la talacha y utilizar el tiempo para la lectura de gráficas, para evaluar el conocimiento que se va generando por parte de los alumnos e ir aportando evidencias hacia la construcción de un modelo matemático que permite evaluar, en este caso, el paquete del celular que mejor conviene. Muchas gracias al profesor. Es la idea y tengo que decir que el crédito es también de todos mis estudiantes. Yo sembré en ellos la semillita de diseñar algo sobre esto y ellos aportaron todas las ideas, decía yo, futuros profesores de matemáticas. El maestro Josué Vázquez dice que le interesaría escuchar tu opinión con respecto al uso de estrategias de cálculo mental para consolidar el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes y desarrollar su autoestima en ellos. Ok. No recuerdo el nombre del profesor, pero estoy de acuerdo en el uso de estrategias de cálculo mental. De hecho, todo el tiempo nosotros estamos usando estrategias de cálculo mental. En nuestro día a día no tenemos la calculadora a la mano, aunque sí tenemos el celular a la mano, pero las decisiones las tomamos rápidamente. Por ejemplo, si estamos por la calle y queremos comprar un producto, decidimos rápidamente si podemos pagarlo, si lo podemos pagar al contado, si lo puedo pagar a meses o si me prefiero esperar a que haya una oferta. Y hacemos esos cálculos rapidísimo. Entonces, esa es una herramienta que nuestros estudiantes necesitan tener. Y hay muchas maneras de trabajar con el desarrollo del cálculo mental. Y no solamente enfocarnos en realizar los procedimientos a lápiz y papel, los algoritmos tradicionales de la suma, de la resta, de la multiplicación y la división, que ocultan muchísimos significados. Es decir, tal vez tengamos estudiantes que los hagan muy rápidamente y muy bien, pero en realidad no tienen el significado de por qué están realizando esa operación o por qué toman los dos primeros dígitos en la división con los dos primeros de adentro y hacen la división y después hacen operaciones, restan y continúan haciéndolo. Es decir, hay muchos significados ahí ocultos que podríamos trabajar con herramientas de cálculo mental que les ayudan a conocer más del concepto división o del concepto suma, resta, multiplicación, pero también a tener herramientas para el día a día o para el trabajo diario. Gracias. Bueno, doctora Guadalupe, me permito hacer una pregunta, porque ahora estamos viviendo justo una necesidad explícita sobre el uso de tecnologías, llámense software o realmente equipos físicos. En el caso de Casio, usted presentó una calculadora graficadora. Como muchos de los profesores que nos siguen conocen que tenemos, además del emulador, calculadoras científicas y graficadoras como el aparato y aplicaciones de celular. El diseño de las tecnologías, llámense no solamente las escolares, sino también las de comunicación, por ejemplo, Meet, Zoom, todas estas que se están utilizando ahora para comunicarnos con las clases, no están, me voy a atrever a decir eso, no están diseñadas por default con una perspectiva de género. Las tecnologías están diseñadas, digamos, pensando como en el grueso, o pensando de manera arbitraria quién la va a usar y para qué la va a usar. A lo mejor nada más se piensa en la práctica, ¿no? Pues si la va a usar para una videollamada de trabajo, por ejemplo, esta mismo Meet está pensada más para compañías o sectores que para este tipo de dinámicas de conferencias. Hay otras que tienen otro tipo de modalidades, pero está pensada un poco más en para qué se va a usar, pero no tanto de quién la va a usar. Y creo que tú has puesto un foco central en quién es el que usa la tecnología. ¿Es un hombre o es una mujer? Y eso a mí me parece muy interesante. Entonces, siendo profesora o profesor, dadas estas tecnologías que ya están y que podemos utilizar, ¿cómo sorteamos que esas tecnologías que no están pensadas para una perspectiva de género, las utilicemos en pro de dar equidad tanto a hombres y mujeres en nuestras aulas virtuales o presenciales? Ok, Claudia.
De hecho, yo me voy a atrever a hacer otra afirmación. Por ejemplo, esta tecnología, como la graficadora, no está pensada para enseñar matemáticas. Está pensada para un uso individual, es decir, para que llegue a las manos de un estudiante o de un ingeniero o de alguien que estudie matemáticas, ya sea joven o mayor, y meta los datos que necesita, obtenga la información que necesita y conteste sus problemas o resuelve la situación que quiere resolver. Entonces, depende de nosotros los docentes cómo planteemos nuestras actividades para que esta herramienta se convierta, para que este equipo digital, esta graficadora se convierta en una herramienta que nos permita construir conocimiento matemático junto con ellos. De la misma forma, es que depende de las y los docentes que esta herramienta se pueda convertir en una que me permita enseñar matemáticas haciendo una distinción positiva, es decir, dando a mis estudiantes mujeres y a mis estudiantes hombres lo que necesitan para aprender matemáticas. Por ejemplo, viendo los datos de que las mujeres utilizan más las tecnologías para apoyar, las tecnologías digitales para apoyar a la educación, yo imaginaba a las mujeres, no sé, buscando información para sus propias tareas o para hacer tareas con los hermanitos, los hijos, los primos, los niños que se nos acercan mucho a las mujeres para que les ayudemos a hacer su tarea de matemáticas. Pero también me imaginé a mis estudiantes mujeres que verdaderamente herramientas como esta graficadora las empoderan, porque tienen en sus casas una herramienta que les permite seguir explorando y seguir trabajando con eso que ellas les quedó pendiente en el aula. Entonces también, pero depende de nosotros y las recomendaciones y la manera en que les digamos que las pueden usar. Es decir, no solo me sirve para responder y se acabó, sino para explorar, construir, analizar, reflexionar más cosas sobre los objetos matemáticos. Sí, depende de nosotros. Claro, gracias. Hay dos comentarios del maestro Arturo Rosas y María del Sagrario. Ambos solicitan tu apoyo para sugerirles bibliografía con perspectiva de género para poderlo aplicar al aula o el desarrollo de situaciones. Ok, perfecto. Les puedo compartir la bibliografía con Claudia y ella se las puede hacer llegar, así como en la sesión pasada se comentó. Doctora, ¿me permite participar? Claro que sí. ¿Quién Doctora, habla? Juan Castillejos, de Hola, Chiapas. Juan. Doctora, mire, tenemos en la secundaria un detalle específico. No es permitido el uso de los celulares por reglamentación institucional. Esto, de alguna manera, genera el que no se pueda utilizar el celular específicamente, porque tiene más acceso a un celular que a una calculadora, el celular como una herramienta de trabajo dentro de la institución. ¿Qué sugerencias podría darnos usted como para poder aportarlas y que se pueda tener ese acceso? Gracias, doctora. Muy bien, gracias. Le decía yo que esta actividad no fue diseñada para que todos los estudiantes tuviesen una graficadora en mano o un celular con el emulador en mano. Esta actividad de origen fue diseñada para que solo se muestren las gráficas y los estudiantes interactúen con ellas. Porque usted decía, no tienen los estudiantes permitido el uso de los celulares, las escuelas públicas no van a contar con todas las calculadoras necesarias o tampoco va a haber celulares necesarios. Entonces está pensada para que el docente proyecte y haga diversas preguntas que hagan que los estudiantes reflexionen y aprovechar todo lo que la herramienta ofrece, es decir, poder ubicar puntos, que un estudiante se ponga de pie y él mismo ubique qué punto quiere analizar, o que sea un estudiante quien esté al frente realizando, tecleando las expresiones algebraicas para que la calculadora las grafique. Entonces, esas serían mis recomendaciones y es como nosotros lo hacemos
cuando no podemos tener equipos suficientes para todos. Con nuestros estudiantes, los de acentuación en matemáticas, sí tenemos equipos suficientes porque son pocos y porque además ellos necesitan de conocer e interactuar con el equipo para poder ellos usarlo de la otra forma, que sería solamente proyectando. Gracias, doctora. Por nada. Ok, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, quiero cerrar agradeciendo a la doctora Guadalupe Simón por su charla. Realmente ha sido muy importante, creo que eso lo vivimos los profesores y profesoras todo el tiempo en el aula, son retos con los que se viven día a día, y la integración de la tecnología como una mediadora en el aspecto de equidad entre hombres y mujeres en un aula virtual o presencial es muy interesante. Sin duda ahora lo estamos viviendo de una manera o a otro nivel, en otro plano. Solamente quería comentar, el video se va a subir a nuestro sitio web oficial, www.calculadorascasio.mx. También en nuestras redes sociales lo van a poder encontrar. Les sugiero también que busquen el grupo de Facebook Diversidad y Matemática Educativa y Matemática Educativa y Género en Latinoamérica. También vamos a subir las liguitas de estos grupos de Facebook, porque la doctora Guadalupe también forma parte de estos grupos de Facebook y podrán conocer más sobre su trabajo, la bibliografía que nos puede proporcionar y eventos donde pueda participar con estas temáticas. Bueno, sin más, agradecemos mucho la participación de todos y estoy cerrando la grabación.